Bien, señores, tal y como anunciamos, tenemos al director del Seguro Nacional de Salud, SENASA, a Chanel Rosa Chupani, cuasi colega mío, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco a este buen amigo que haya aceptado esta invitación. Hermano, ¿cómo anda Hermano, ¿cómo todo? está todo? Muy Todo bien. bien, todo Qué bien. bueno. Bueno, estamos casi a punto de concluir el año Así y es. ¿cómo estamos con Senasa? ¿Cómo seguimos avanzando? Bueno, efectivamente, nos SENASA, en sus diferentes ámbitos, este ha sido un año crucial, importantísimo. Primero, en todo el tema de afiliación, nosotros hemos alcanzado entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado este año más de 4 millones de personas afiliadas. Estamos hablando de alrededor del 40% de la población dominicana que ya está afiliada al Seguro Nacional de Salud, a SENASA. De eso hay 3.324.000 personas afiliadas al régimen subsidiado y alrededor de 650.000 afiliadas al régimen contributivo. Lo que impacta, Héctor, poderosamente en todo lo que tiene que ver con la protección social. Porque recuérdate que muchos de esos núcleos no contaban con un seguro. Por ejemplo, en el régimen contributivo nosotros tenemos un proyecto que hasta ahora ha sido muy exitoso, que es el tema de la Policía Nacional. Ah, 30 y- ¿cómo va eso, 37.000 miembros de la Policía Nacional, más sus familiares directos, están hoy ya, cuentan con Seguro Nacional de Salud, SENASA, en el Seguro Familiar de Salud, obviamente, y estamos hablando de alrededor de 60.000 personas, 58.000 personas y tanto, con sus familiares directos. Recuerda que ese núcleo de poblacional antes tenía una ARS con prácticamente con muy pocos prestadores, hoy tienen prestadores a nivel nacional, hoy tienen la garantía del plan de servicio de salud, del PDSS, y tienen protección y ellos, social perdón, entran como régimen contributivo, contributivo, ¿verdad que con sí? todos los derechos de los afiliados al régimen contributivo, que en este caso no está vinculado al rango, que era un tema que había una queja Ok. tradicional. Ahora un general y un raso tienen los mismos derechos y las mismas prestaciones. Ese es uno de los proyectos más exitosos que nosotros hemos desarrollado este año, sin lugar a dudas, y en el régimen subsidiado que seguimos aumentando la población afiliada. Sin embargo, a partir de ahora, el tema del régimen social ya no es un tema de aumento de población, porque prácticamente nosotros estamos cubriendo más del 90% de la población potencialmente afiliable a este régimen. Nos queda una parte que son aquellas personas fundamentalmente que no tienen acta de nacimiento o cédula de seguridad, no tienen su cédula de identificación, que quedan excluidos en cierta forma, pero en sentido general hemos tenido. Eso significa como cerca de un 10% por No, ahí. es menos Menos. de la población. Es Ok. básicamente población rural y lamentablemente en muchos casos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la Junta Central Electoral, todavía quedan rezagados en una parte importante de esa población que no ha podido tener o no se ha acercado a tener su documentación para poder ser incluido en la seguridad social. Como no, el tema sigue siendo el contributivo subsidiado, Exacto, que es un que hay tema, una gran franja. ¿Qué así es. franja de la población hay ahí? Estamos hablando de 3 millones de personas todavía, alrededor de 3 millones de personas que no están en la seguridad social. Es importante señalar lo siguiente, nosotros cuando arrancamos este proceso como país, hay que recordar que era el segundo país de más baja cobertura en América Latina, el tercero. Solamente Haití y El Salvador tenían menos cobertura que nosotros en seguridad social. Hoy estamos en cuarto o quinto lugar en América Latina, o O sea, sea, un tenemos salto un espectacular. espectacular. Tenemos alrededor del 70% de la población, 68, 69% de la población que está ya en la seguridad social. Como tú bien señalas, es un salto importante en términos de protección social, de protección financiera para esa población que antes no tenía un seguro de salud. Entonces, todavía no se sabe cómo se va a trabajar esa Mira, parte de eso. nosotros, y lo quiero anunciar aquí, aunque ya el superintendente de Salud y Riesgos Laborales lo había comentado, el gobierno tiene lista una propuesta de reforma a la ley 8701 de Seguridad Social. Es un documento que se va a poner a circular muy pronto y que no es un documento para iniciar una discusión, obviamente para escuchar consultas de los diferentes sectores. Se van a consultar todos los sectores involucrados en este tema, porque nosotros desde el gobierno consideramos que es un tema importante, es un tema trascendental y que la sociedad dominicana tiene que, obviamente, expresar su opinión acerca del mismo. Y ese plan de proyecto intenta corregir esa falla con el régimen contributivo subsidiado, reconociendo que una parte de la población dominicana hoy se dedica a trabajos informales, se dedica a trabajo por cuenta propia,
profesionales liberales, que es la franja que todavía no está en la seguridad social. Y la idea es esa. Ese es uno de los puntos importantes de ese anteproyecto que, te reitero, recientemente ha sido concluido por el gobierno y que muy pronto vamos a iniciar el proceso de consulta. ¿Cómo no? Precisamente a mediados de semana en el programa diario que tengo, el presidente del CENUS, Rafael Pepe Abreu, se quejaba de que esa iniciativa apenas era más bien un consenso entre gobierno y sector privado y se había marginado, se quejaba que siempre el aspecto de la seguridad social es tripartito y entonces Sí. a ellos lo habían excluido de todas estas conversaciones y bueno, pues me gustaría saber Sí, qué tiene eso de cierto, cómo o si piensan acercarse claro. al sector Sí, laboral. Héctor, mira, hay dos elementos ahí. Primero, no hay un consenso con el sector empresarial en relación a este proyecto. Como te digo, se va a iniciar un proceso de consulta con todos los sectores. O sea, ese es un proyecto del Estado, del gobierno dominicano, que no ha sido, todavía no ha sido sujeto de un consenso con ninguno de los sectores. Igualmente, el sector empresarial, el sector sindical, o lógicamente que tiene que ser consultado. Sin embargo, el tema de seguridad social, el segundo aspecto, no solamente es un tema tripartito ya, es un tema porque la sociedad dominicana Claro. ya va mucho más allá de gobierno, empresarios y trabajadores. O sea, tú tienes otros sectores que tú tienes que consultarlo sobre este proyecto, porque, como te decía, no solamente es un proyecto para trabajadores y empresarios, sino que tú tienes otros sectores igualmente que involucrar. Nosotros tenemos hoy día en régimen subsidiado, como te decía anteriormente, 3.340.000 personas afiliadas a ese régimen. Entonces, esas personas también tienen que tener una representación en esa discusión. O sea, es una discusión amplia, una discusión de país, pero eso sí, el gobierno quiere que alrededor de esa discusión sea lo más expedita posible, lo más rápido posible, porque sabemos que es un tema importante en la agenda nacional y que no espera mucha dilación para ser presentada en el Congreso. O sea que podríamos estar hablando de que el año que viene eso podría ser un tema que vaya a las cámaras legislativas. Nosotros esperamos que este año ese proyecto esté ya en las cámaras legislativas. Sin embargo, yo tengo algunas informaciones y algunas peticiones que ha hecho el sector pues empresarial en el sentido de que eh, quieren un poco que tienda más a privatizarse la parte de la seguridad, todos los componentes de la seguridad social y bueno, creo que también no ven con malos ojos que la administradora de riesgos laborales, que es una Sí, entidad pues estatal, sea privatizada. Esa sí. petición está. Mira, hasta el gobierno no ha llegado todavía a una petición formal en ese sentido, que yo tenga entendido. Sin embargo, vi esta semana en un medio de comunicación que un congreso celebrado por Copardón Perdón. se planteó ese tema. Ese es un tema que no está en el programa de gobierno actual, no está en la agenda del gobierno. Es un tema que se discutió la vez pasada en la discusión de seguridad social y hubo un consenso en que el Estado, esa parte de riesgos laborales, iba a seguir administrando. Se reitero, no ha habido discusión ni propuesta en ese sentido. ¿Cómo no? Y personalmente yo entiendo al contrario, nosotros estamos proponiendo, y eso quiero adelantarlo, estamos proponiendo en la nueva modificación a la ley la creación de un instituto de riesgos laborales y enfermedades profesionales. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que le estamos dando una connotación mucho más importante a ese tema que lo que tiene ahora, porque ustedes saben que ahora existe la Administrador de Riesgos Laborales, que es una dependencia del IDSS. Nosotros estamos planteando la creación de un instituto de riesgos laborales dependiente adscrito al Ministerio de Trabajo que tenga que ver con todo el tema de riesgos laborales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, haciendo énfasis fundamentalmente en el tema de la prevención, que es un tema que por un tiempo no ha sido, hay que enfocarlo en todo punto de vista, tanto en salud como en riesgos laborales y accidentes de tránsito. ¿Cómo no? Chanel, y que tú sepas entonces el trato de las quejas que
y de las denuncias que se hacen con respecto a las AFP, de bueno, que ganan muchísima plata y que esto y que el sistema de... Eso se irá a trabajar y que Sí, las claro, por pensiones... supuesto, claro. y- Hay un tema, mira, el proyecto en principio no es un proyecto que te plantea una reforma profunda desde el punto de vista estructural. Nosotros sabemos que hay una serie de temas que se ha llegado a un consenso en determinado momento, pero sí nosotros sabemos que hay que corregir algunas distorsiones que vienen arrastrando de la propia ley, que lo reconocen incluso quienes trabajaron y formaron ese proyecto de ley. El licenciado Arimedia Santana esta semana ha escrito un artículo donde reconoce y recomienda que hay que, con el tema de las comisiones, porque hay varios temas, en el tema de pensiones está el tema de las comisiones, las altas comisiones de las AFP, las bajas pensiones que se esperan, Exacto. de acuerdo al último estudio que hizo OCDE, BIT y Banco Mundial, nosotros tendríamos tasas de reemplazo alrededor de un 22%. Cuando decimos tasas de reemplazo es la parte del salario, de tu último ingreso que va a sustituir la pensión. Es decir, que una persona que gane 10,000 pesos tendría un 22% de tasas de reemplazo. O sea, tiene lógicamente que ver con los años que haya cotizado, pero ese sería el promedio. Y obviamente eso no satisface los estándares, ni las exigencias, ni la demanda de la población trabajadora dominicana. Entonces, eso es un tema que hay que, obviamente, una reforma hay que enfrentarlo. Y muchos sectores lo van a plantear también Claro, cuando se obviamente, claro, así socialice es, esto. así es. ¿Cuándo tú crees que podría estarse socializando esto ya? El, ¿Quién la- liderea el la- equipo por el gobierno? ¿El ministro el Montalvo? ministro Montalvo está trabajando en una comisión que el presidente designó y ya vamos a iniciar en la próxima semana todo el proceso de consulta sobre tres temas fundamentales que hemos dividido Ok. el proyecto, que es el tema de salud y riesgos laborales, el tema de pensiones y el tema de gobernanza del sistema, que es un tema, no es un tema menor. Tú sabes, Héctor, y los amigos televidentes, que actualmente el Consejo de la Seguridad Social tiene un esquema de decisión que no permite que esas decisiones fluyan con la celeridad y la prontitud que uno quisiera y que demanda la sociedad dominicana, que es aquel esquema de veto para tres sectores. Entonces, ese es un tema también que quisiéramos discutir y corregir en este proyecto. Hay mucha burocracia. Burocracia y además asumimos que no hay intereses. Cuando tú dices, tienen que ponerse de acuerdo tres sectores, tú estás diciendo, bueno, los grupos de intereses vamos a poner de acuerdo todos y eso no es Claro, posible en no es muchos casos. posible. Entonces, alguien tiene que tomar la decisión. Y a quien la población dominicana le reclama Es es al al Estado. Eso es así, eso es así. Sí. Hay un tema también que se critica mucho, la poca fortaleza y sobre todo de que, porque ustedes los prestadores Los aseguradores. sí, Sí, lo involucro a todos, sí, claro. pues no le ponen mucha atención de que por la carencia de fortaleza que tiene esa la Adidas y entonces se está pidiendo también una Sí, mayor claro. fortaleza. Mira, hay un fortalecimiento de la DIDA, un fortalecimiento de las dos superintendencias también, tanto de la CISARRIL como de la CIPEN, que en definitiva son los órganos reguladores del sistema. Ese es un caso, un tema fundamental, porque hay que estar bien claro que cuando tú estableces un sistema de seguridad social como el nuestro, sobre todo en salud, en todos los ámbitos, pero en salud, tú tienes que tener una regulación muy fuerte, porque estamos hablando de un mercado como el mercado de salud, donde es un mercado imperfecto, como dicen los economistas, es un mercado donde hay asimetría de información, Claro. pero además que tú estás transando un bien que tiene que ver con la vida de los seres humanos. Eso es así. Entonces eso tú no puedes delegar esa responsabilidad, tú no puedes delegarla. Y un poco hay que tener mucho cuidado con dejarle todo eso al mercado. Exacto, Así claro, como el área, claro. como la legislación laboral, la parte laboral no se le deja de que Exacto, al claro, mercado, claro, se ve mercado, más claro. allá que un Así es, mercado. así es, La así parte de la es. seguridad Sí, porque social. ambos son mercados muy importantes, vinculados a derechos humanos, a derechos Claro. constitucionales, vinculados a la vida Derechos de la persona, como te decía. fundamentales, de Claro, hecho, sí. claro. Entonces eso el Estado tiene que tutelarlo, Claro, obviamente. claro. Bueno, pues entonces tú dices que ya es, a partir de la próxima Sí, yo creo que a semana partir de la próxima semana ya estaríamos haciendo los primeros contactos. socializando con todos los Claro, sectores. exactamente. ¿Se va a establecer un esquema o alguna institución se va No, a ya eso lo vamos a escoger? discutir, cómo sería el esquema de consenso o de ver, escuchar las diferentes propuestas que los diferentes sectores tengan alrededor de este anteproyecto o de esta propuesta que el gobierno ha preparado. Pero el ánimo es que si surgen algunas sugerencias, lo de ustedes no es palabra de No, Dios, para ¿verdad? nada, para nada.
Si no, no lo sometiéramos a consulta, lo llevamos directamente al Congreso. Que ahí también es otro tema, ahí, claro, ya, supuesto, claro. ahí también ya Claro. eso sale del ámbito Así de ustedes del Poder como gobierno, exactamente. Y muchos sectores van a querer ahí ir a opinar. Entonces, me dijiste que esa parte de esa población que no es subsidiada, o sea, el régimen contributivo subsidiado, esa parte, se va a crear algún esquema. Hay algunos esquemas exactamente de por lo menos la parte de salud, que es una parte prioritaria. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas aducen, y no con cierta, con cierta razón, de que el costo laboral que implica pagar un 21%, 70% del 21% de la nómina incrementa los costos. Entonces, también hay algunas ideas de que inicialmente comiencen a afiliarse al régimen de salud. Tú sabes que ahora el esquema actual es obligatorio los 3 seguros: riesgos laborales, pensiones y salud. Me lo dice. Entonces, la idea es que esas pequeñas y medianas empresas puedan afiliarse inicialmente al régimen de salud y paulatinamente a los demás regímenes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Bueno, y en ese sentido, no se van a ver tampoco los componentes de los servicios, va todo incluido, o sea, lo que ofrecen, qué sé yo, la calidad, la cantidad, no sé qué términos se utilizan. Tú sabes que hay muchas cosas que, bueno, sobre el tema de calidad sí que hay una parte, pero hay muchas de esas cosas que por resoluciones se pueden hacer. Por ejemplo, uno de los temas importantes que está abocada a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es a revisar el plan de servicio de salud actual, que obviamente eso tiene que actualizarse. Hay muchas siglas, es el PSS. El PDSS, exactamente. El famoso PDSS, que obviamente ha quedado desfasado. Tú recuerdas que fue en el 2007 que se inició la Seguridad Social, el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, y a pesar de que han habido algunas modificaciones, pues nosotros creemos que es importante ya hacer una modificación mucho más integral, porque ocurre, Héctor, que muchas quejas que a veces se le imputan a las ARS de negación de servicios es que no están en la Seguridad Social, o sea, no están en el PDSS. Ese es un tema que te voy a pedir tu anuencia para yo ir a cumplir con unos compromisos, y regreso con esta entrevista con el director ejecutivo del servicio Seguro Nacional de Salud del Servicio, José Monegro. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.